Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a ver un pequeño resumen, unos pequeños apuntes de capítulo 7 de Fragmentos de una enseñanza desconocida. Entonces, en este capítulo nos hablan un poco de la conciencia, de qué es la conciencia. Entonces, empecemos por darle claridad a qué es conciencia. Entonces, a ver, Julián, ¿qué es conciencia bajo la luz de Cuarto Camino? Bueno, la conciencia es el estado donde el recuerdo de sí está presente y la atención está dirigida hacia sí mismo, lo que permite que esté un estado de conciencia que se asemeja a ese recuerdo de sí, diría. Bueno, la conciencia, digamos, lo que describes es más el efecto de la conciencia y cómo llegar a esa conciencia, recordándose, viéndose, observándose. Pero la conciencia no es otra cosa que es la actividad de la esencia, de nuestra esencia, en nuestro propio ser, en nuestra clave 7, pues en nuestra personalidad. Entonces, la conciencia es la influencia de Dios, la influencia de la esencia, la influencia del absoluto dentro de nuestro mundo microcosmos. La conciencia no es otra cosa que la influencia del macrocosmos dentro del microcosmos. Entonces, eso es la conciencia, cómo, cómo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios es conciencia. Dios es una... Alex, está yendo tu señal. ¿Soy yo? ¿Alguien que me confirme? Acá también pasó. Sí, Esto, Julián, se está fallando la señal. ¿qué pasó? Ya no volvió la señal, ¿verdad? Y no, creo que se le congeló ahí a Alex. Esperemos a ver si llega. Ahí se Tal, desconectó ya, supongo que tal vez se le acabó la batería o algo así, no sé. Yo considero que fue el Wi-Fi la conexión. Ojalá que se salga, ahorita que se salió, se conecte y ya, o apague el módem. Y sí, es verdad. Esperemos ahí un poquito, a menos que alguien quiera hablar antes, o si no, esperamos a ver si regresa. Más quiero agregar, mientras que llega Alex, si hay nuevos, el libro está en el grupo de Guerreros de la Supraconciencia, del libro que estaba hablando Manuel, Otra vez. para ¿Dónde verlo. quedamos? Ahí está el Alex. Sí, volviste, Alex, fue toda la señal. Ya, ahora sí. ¿Dónde quedamos? Ciencia. La conciencia. Bueno, entonces la conciencia es esa actividad de la esencia dentro de nuestro ser, ¿cierto? Es la actividad que hace Keter sobre Malkut. Eso es, como Dios viene y realiza todo a través de todo, entonces se vuelve, esa conciencia es una cualidad interior del hombre, una cualidad innata. Es ese átomo, pues. Recuerden que el universo 1 está hecho de un átomo de una sola partícula, pero el universo 48 está hecho de un átomo de 48 partículas. Esto es conciencia, por lo cual nuestro mundo está hecho solo de esa misma conciencia, solo que más densa. Pues.
Entonces, la conciencia es eso, es una cualidad, es la cualidad de poder, recordemos que la razón de ser del ser es el mismo ser, ¿sí? El ser está aquí para observarse, el ser está aquí para aprender de sí mismo. El espíritu hace todo esto, formó todos estos mundos para experimentarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, esa es la conciencia del universo. Y como nosotros somos hechos a imagen y semejanza, pero nosotros lo olvidamos. Entonces, tenemos la conciencia o tenemos la posibilidad de ser conscientes y es una cualidad que tenemos innata dentro de nuestro ser, pero que no desarrollamos, que no hacemos, que no realizamos. Pues. Una cosa es la posibilidad de ser consciente y otra cosa es la realización de ser consciente. Entonces, bueno, para llegar a esa conciencia, pues vamos a usar los diferentes métodos, ¿sí? Entonces, para llegar el primer método para el desarrollo de la conciencia, de acuerdo al cuarto camino, es despertar. Despertar, morir, nacer, ¿cierto? Entonces, en el despertar, para poder despertar, lo primero que hacemos es recordarnos a nosotros mismos. Recordarnos es, digamos, básicamente es decir, ¿dónde estoy? Ay, verdad, estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué es que estoy hablando aquí? Ah, ya me acordé, ya me recordé a mí mismo. Ya me acordé cómo llegué aquí, por qué llegué aquí y por qué estoy aquí. Pues. Y en esa observación, entonces observo cómo mis diferentes centros, cómo están mis emociones, cómo están mis pensamientos, cómo están mis sensaciones, cómo está cada uno de los centros de mi máquina humana. Entonces, en la pasada vimos el tema de los centros de la máquina humana. Entonces, tenemos 5 centros inferiores y 2 centros superiores, ¿cierto? Asimismo, tenemos 5 cuerpos, hablando ya en cuerpos, 5 cuerpos inferiores y 2 cuerpos superiores. Y bueno, así nos podemos ir con toda la información. Entonces, todo esto pues debemos empezar a observar todo lo que hay en mí, cómo está mi centro motor, cómo me estoy moviendo, cómo está mi centro sexual, ¿hay alguna excitación sexual? ¿Cómo está mi centro instintivo? ¿Tengo miedo? ¿Qué cosa del instinto está viniendo? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sueño? ¿Tengo sed? ¿Qué tengo? Pues todo a nivel físico, luego emocional, ¿cómo están mis emociones? ¿Estoy en calma, tranquilo o estoy en guerra por dentro, en preocupaciones, en malestar, ira? Bueno, y asimismo la mente, ¿qué está pensando mi mente? Entonces, esa observación de sí, entonces, bueno, ahí vamos a hacer una anotación. Entonces, hay 2 fuerzas en el universo. ¿Alguien sabe cuáles son las 2 fuerzas? Bueno, las 3 fuerzas. Alguien que me recuerde las 3 fuerzas del universo. Hay una fuerza positiva, una fuerza neutra, una fuerza negativa y la neutra. Perfecto. Positivo, negativo y una fuerza equilibrante. Cuando vamos a ver a nivel de la psicología, existen esas mismas 3 fuerzas. Vamos a llamar a estas fuerzas aquí una fuerza centrífuga. Entonces hay una fuerza que va del centro hacia afuera, ¿sí? Que sería centrífuga, del centro se fuga hacia afuera. Hay una fuerza centrípeta que va hacia adentro. ¿Ya? Una fuerza centrípeta y pues una fuerza neutra, una fuerza nula, pues, una fuerza nula. Entonces, ¿en cuál es el estado donde vive el hombre dormido? El hombre dormido vive en una fuerza centrífuga. Desde el interior siempre está externalizándose, está sacando siempre su energía.
está siempre hacia afuera, está identificándose con el mundo de las formas. Entonces, desde su centro interior sale y se hipnotiza. Se hipnotiza con el árbol, se hipnotiza con la pared, se hipnotiza con el celular, se hipnotiza con el televisor, se hipnotiza con sus propios pies, se hipnotiza con todo. El hombre vive en una hipnosis, se hipnotiza, se identifica además. Entonces, esto aquí es hipnosis, identificación, y no hipnosis e identificación. Y eso pues obviamente lo lleva a estar dormido. ¿Sí? Porque un hombre que siempre está con sus sentidos y todo su ser solamente viendo hacia afuera, nunca, como quien dice, nunca puede ver su nariz, solamente ve todo lo que hay de aquí para allá, pero nunca puede ver de aquí hacia adentro, nunca va a poder verse. Se va a poder ver en el espejo, va a poder ver su imagen física al frente, pero aún así está hacia afuera. Nunca cierra los ojos para sentirse por dentro, para volver a su interior, para volver a sentir qué es lo que hay dentro. Entonces vive dormido, vive identificado. Entonces, si el perro llora, entonces él también llora. Si alguien está de mal genio, entonces él también se pone de mal genio. Si el día está soleado, entonces va a estar alegre, pero si el día está nublado, entonces se va a poner triste. Y así vive el hombre, simplemente influenciado por todo lo que hay afuera. Entonces, aquí en esta es lo que es como vive el hombre dormido, en una identificación y en un adormecimiento constante. ¿Qué debe generar el hombre? ¿Qué es despertar? Es volver la fuerza centrípeta, es volver hacia adentro, es volver. Entonces, para volver hacia adentro vamos a identificar dos cosas que son totalmente diferentes. Y una cosa son los eventos, ¿sí? Eventos exteriores. Y otra cosa son los estados interiores. Ya hemos dicho que es una frase que corre por todo internet, pero que nadie la entiende, pues. El que ve hacia afuera sueña, el que ve hacia adentro despierta. El que ve hacia afuera ve eventos exteriores, el que ve hacia adentro ve sus estados interiores. El que ve hacia afuera sueña porque lo de afuera es una ilusión. Definamos nuevamente, a ver quién recuerda, qué es real y qué no es real. ¿Cuál es la diferencia entre lo real y lo irreal? Para nosotros, guerreros de la supraconciencia, ¿qué es real y qué no es real? Naiden, bueno. Entonces, esto es como, hay que verse nuevamente Matrix. Cuando Morfeo le explica a Neo, si para ti real significa que yo lo puedo tocar, que yo lo puedo leer, que yo lo puedo sentir, que yo lo puedo experimentar aquí con mis sentidos, entonces a la final la realidad no es más que otra cosa que impulsos eléctricos que se le mandan al cerebro. Eso no es real. Eso es ilusión, porque los impulsos eléctricos pueden ser cambiados por cualquier cosa, pueden ser cambiados por un celular. Pónganse unas gafas de realidad virtual y van a sentir vértigo, van a sentir que ese mundo es real. Pero se quitan las gafas y dicen, uy, no, esto no era real. Eso mismo pasa en el espíritu. Esto no es real, pero para que yo sepa que esto no es real es porque yo ya fui al mundo real. Entonces yo puedo decir, esto no es real, nada de esto es real. Pero estoy aquí, estamos aquí porque estamos haciendo un trabajo, porque tenemos un objetivo, porque tenemos una tarea que cumplir. Y hasta que no la cumplamos, pues no podemos volver. Pues. Y sin embargo, no quiere decir que no seamos libres en el universo. Esa tarea me la puse yo mismo en un nivel más elevado y pues yo no puedo renunciar a lo mismo que yo me prometí que iba a hacer.
y que inicié hace miles de años, pues. Entonces, no se puede, no se puede, eso no se puede, pues. Entonces, en ese concepto, vamos a decir que todo lo que es real es lo que es permanente. Entonces, real, real, a ver, real. Real es permanente. Irreal es impermanente. Listo, alguien me da un ejemplo de real. ¿Qué es real? La fuerza. La fuerza es real. ¿Cuál fuerza? La energía Kundalini. La energía Kundalini es real, es permanente. ¿Quiere decir que tú la tienes? Sí, que está en todos lados, que de forma potencial. Pero la tienes realizada. Recuerden que hay dos cosas. Una cosa es la posibilidad y otra cosa es la realización. Si yo no he realizado algo, no es real. Por eso se llama realización. Realización. Claro, cuando la logres, se va a convertir en algo permanente, se va a convertir en algo realizado. Pero si no la alcanzas, es irreal, no existe. ¿Qué tal la Entonces, subconsciencia? la subconsciencia, pero ya la realizaste, ya eres consciente de tu subconsciencia, es decir, tu clave 6. Tu conciencia mira perfectamente y está en armonía con tu subconsciencia, y esa subconsciencia y esa autoconsciencia están en sincronía con la supraconsciencia. Espérame, traigo mi tarro. Bueno, entonces aquí es donde vamos entendiendo también qué es el término relatividad. Todo es relativo. ¿De acuerdo a qué? Al nivel de realización. Lo que me dice sí, es cierto. La subconsciencia es real. La autoconsciencia es real, la supraconsciencia es real. Pero es solo real cuando se ha realizado. Si no se ha realizado, no es real. Entonces, para un hombre puede ser real, pero para otro hombre no puede ser real. Entonces uno dice, pero si es el mismo concepto, si es la misma palabra, ¿por qué para uno sí y para otro no? Depende del hombre, del ser, ¿sí? Depende de la conciencia, ¿sí? Si esa conciencia no ha realizado la fuerza, si no ha desarrollado su kundalini, si no ha desarrollado su autoconciencia, si no ha desarrollado su subconsciencia, pues vive en un mundo aquí, dormido, hipnotizado e identificado, por lo cual irreal. Ahora hablemos de cosas materiales. ¿El sol es real o es irreal? Real. Tú dices que el sol es real. Listo, real el sol. ¿El planeta Tierra, real o irreal? Tan real como el sol. Real la Tierra. Perfecto. El universo, real o irreal. Por las mismas líneas iría siendo real. Real el universo. Listo. Entonces, no estamos poniendo atención a qué es real y qué no es real. Dijimos que lo real es lo que es permanente. Te pregunto, ¿el sol es permanente? ¿Nunca se va a acabar el sol? ¿Nunca va a morir? ¿Nunca va a desaparecer? No. Sí, ¿No? ¿O sí? sí dejará de ser en algún momento. Sí dejará de ser. Entonces el sol no es real.
La tierra, ¿será para siempre? ¿Siempre permanecerá? Tampoco. Entonces la tierra tampoco es real. ¿Y el universo y todas sus estrellas y todos sus... ¿son reales? Tampoco, muchachos. Entonces, ahí sí vamos a entender que el que ve hacia afuera duerme. Solamente entonces, en esos términos, ahora sí alguien que me diga algo real. ¿Qué es real? Tú, Alex, es real. Muy bien, pero yo como esencia, yo como espíritu, no yo como el cuerpo. ¿Qué va a pasar con este cuerpo, muchachos? ¿Es real o es irreal? Es irreal, ¿no? Es irreal. El polvo vuelve al polvo, la tierra vuelve a la tierra. Este cuerpo es de la tierra, pero yo no soy mi cuerpo. Yo soy lo que habita y lo que habla y lo que piensa y lo que siente a través de este vehículo. ¿Sí? Eso es otra cosa. Entonces yo soy una clave 7. Aquí está el yo real. ¿Sí? Entonces todo el mundo afuera, todo lo que rodea, incluido nuestro cuerpo, nuestros huesitos que se los han de comer los gusanos, nuestra carnecita que has de perecer algún día, no son reales. Lo único que es real es ese yo interno. ¿Y quién es ese yo interno? El loco. Esto es lo único real en nosotros. La conciencia de ser, el espíritu, el ser. Esto es lo único real que hay en nosotros. Pero esto no lo hemos alcanzado todavía. ¿Sí? Por eso es que entonces aquí hay un velo. Recuerden que aquí, entre Malkut y Yesod, hay un velo. Es el velo que no nos permite. Aquí, entonces, en esta rueda de abajo están todas estas personas. Cuando ya uno empieza a hacer este trabajo y empieza a hacer, a ver hacia adentro, ya empieza a realizarse. Pero esa realización tiene niveles. No solamente, ya me di cuenta que existo adentro y ya me realicé. No, entonces empiezan por niveles. Entonces va hasta una realización mayor después del Tiferet. Entonces viene aquí otra octava, aquí otro velo, ¿sí? Y aquí, entonces, aquí hay otro velo. Y aquí es donde ya están Ain, Ain Sof, Aur. Entonces hay un velo aquí del Keter a esta rueda, del Tiferet hacia arriba y del Malkut hacia arriba hay otro velo. Entonces son velos tras velos y esos velos son los que no nos permiten todavía ver exactamente nuestro ser, quiénes somos realmente. Entonces, real es lo que es permanente. Entonces, siempre que mires hacia afuera, cuando tengas tus ojos abiertos, vas a recordar que nada de eso es real. El trabajo que haces todos los días, sea el que sea, no importa, ¿sí? Yo era contador, entonces todos los números que tocaba todos los días no son reales, ¿sí? Todas las cuentas que hacía en mi día a día no eran reales. Entonces perdí mi vida, perdí 30 años bueno, no, 30 tampoco, pues solamente trabajé 14 años en eso. 14 años de mi valiosa vida y de lo único real que hay en mí, los perdí haciendo cosas irreales. Los perdí, se pierden, muchachos, no se recuperan, nadie te va a recuperar el tiempo. Entonces, ¿el tiempo es real o es irreal? Depende. Si lo vemos como eternidad, pues la eternidad es permanente, entonces la eternidad es real. Pero el tiempo como lo vemos nosotros, con un presente, pasado y futuro, eso no es real, porque de hecho aquí se nos está yendo segundo a segundo, ¿sí? Hace 2 segundos ya no existen, es decir, ya no son reales. Hace 3 segundos, lo que acabé de decir, cada palabra después de que sale ya no vuelve, ya se fue, ya no es real, ya.
pasó. Entonces, lo único que es real es el presente, el eterno presente, ¿sí? Pasado ni futuro son reales, ¿sí? El futuro puede cambiar y el pasado ya no se puede cambiar. Pero el presente es aquí donde puedo hacer. No puedo hacer nada ni en el pasado ni en el futuro, pero en el presente es donde voy a poder hacer. Entonces, para poder llegar a ese hacer, tengo que estar aquí, tengo que estar, si no soy aquí dentro, si no he realizado mi propio Dios interno, si no he realizado mi Cristo interno, si no he realizado mi Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo internamente, no hay nada. No hay nada, todo es irreal, no hay nada, ¿sí? Y puedo hablar muy bonito y puedo saberme el libro y la teoría y tener mi intelecto súper, todos los libros y todo hablar perfectamente. Pero si no tengo esa realización acá, no hay nada, ¿sí? No hay absolutamente nada. Entonces el intelecto es una parte importante y fundamental, pero no lo es todo, muchachos. No lo está. Si tu conocimiento no hace parte de tu corazón, de tu sangre, de tu carne, de tu esencia, no hay nada. Y cuando no hay nada, se escucha que no hay nada. Así hable muy bien, ¿sí? Cuando sí hay algo, se escucha también, se vibra, hay poder en la voz. Porque eso es el Cristo. El Cristo es el ejército de la voz, el poder, ¿sí? Bueno, hay muchas formas de interpretar el Cristo, güey. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que hay eventos exteriores, todo lo que está afuera son eventos exteriores, y hay estados interiores. ¿Qué tengo que hacer yo? Despertar mi conciencia, ¿cierto? Y dividir la conciencia, y poder identificar qué está pasando afuera y cómo eso de afuera me está impresionando adentro y está cambiando mis diferentes estados de ánimo, está cambiando mis estados de ser, están cambiando mis estados de pensar, están cambiando mis estados de sentir. Entonces, por medio de los eventos exteriores. Entonces nosotros, como ya no nos identificamos, ya no nos hipnotizamos, ya no nos dormimos, entonces uno puede ver cualquier cosa afuera. Alguien viene y me trata mal y por dentro simplemente me río ya. Y observo ambas reacciones. Observo lo que está tratando de entrar y observo qué está pasando adentro, cómo estoy digestionando eso, cómo está Virgo digestionando todo lo que viene, cómo está el adepto, ¿sí? Porque el adepto, clave 9 es clave de Virgo, ¿sí? Clave 9 es Virgo. Y Virgo domina los intestinos. ¿Y qué hacen los intestinos? Digestionan, procesan y sacan el kilo, que el kilo es lo que ya va a ir a las células, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo hago, somos adeptos. Entonces, cuando viene un estado interior, un evento externo, yo tengo que ver cómo me está tratando de influenciar ese estado, cómo está entrando por mis sentidos, mis ojos, mi nariz, mis orejas, mis manos, cómo está entrando en mis sentidos y digestionarlo de una vez, extraer lo que necesito, ¿sí? Lo que me sirve y desechar el resto. ¿Sí? Que el resto, lo que no me sirva, siga su curso. ¿Ya? Eso es el adepto, eso es lo que hace un adepto, pues. ¿Sí? Eso es lo que hace Virgo. Entonces ya no se deja sugestionar, ya no se deja y no se identifica con las demás personas que te dicen una cosa, que te dicen otra, que miraste, que mataron, que robaron, que violaron, que bla, 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 bla. El mundo afuera, pues, no es real, no es real. Siempre, siempre recuerden, son las pruebas. Siempre es clave 14, probándonos. Siempre, siempre. Y nos va a probar, y nos va a probar duro, ¿no? Esas pruebas van a estar hermosas, pues. Pruebas del agua, pruebas del fuego. ¿Qué es el agua?
El agua es el sexo. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús caminó sobre su energía sexual. El fuego, nuestro corazón, el orgullo, ¿sí? La tierra, todo lo físico, sus apegos a lo mundano, pues a lo físico. Venga, a ver, le vamos a quitar la plata, le vamos a quitar las cosas, a ver qué pasa. El aire, sus pensamientos, a ver, yo le voy a dar de qué pensar, a ver si este man se preocupa o no se preocupa, a ver si se identifica. Si se identifica, ya perdió. No, que hablé con una persona y me sacó el mal genio, ya perdió la prueba, ya. No, me puse aquí a escuchar la conferencia y me irrité. No, ya perdió la prueba, ya, sí, no. Siga su camino. Siga intentándolo, guerrero, ya. Cualquier cosa. No, mi jefe en el trabajo, la persona en el bus, el mendigo de la esquina, el perrito pasó con hambre y me dio pesar, ya se identificó, ya perdió la prueba. ¿Sí? No, que se me perdió una plata y ahora estoy mal, perdió la prueba. ¿Sí? Todos son pruebas. Entonces el ánimo del guerrero siempre debe estar aquí, no se identifica, simplemente observa todas esas vibraciones que vienen de afuera, cómo están entrando en sus sentidos, en todo su cuerpo, cómo está entrando en sus impresiones. Y si se logra mantener en equilibrio, ya pasó la prueba. Y cada vez se las ponen más difíciles, obviamente, es lógico, porque entonces eso es otra parte de la que nos explican, nos dicen do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, entonces vamos a explicar un poco el tema de las octavas. Entonces viene do, re, mi, no, otra vez desde aquí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Viene desde aquí, do, esto sería re, mi, fa, sol, la, si, do. Perfectamente. Aquí está el 392. Ahí está, más abajo. Entonces en este dedo estarían las clipots, ¿cierto? Aquí estarían las clipots. ¿Sí? Pues que ¿por qué el árbol no llega hasta allá? Pues no es que no llegue hasta allá, es que hay un árbol invertido. Entonces, bueno, después vamos a hablar del árbol invertido. Ahora estamos hacia arriba. Entonces hacia arriba empieza desde re, mi, fa, sol, la, si, do. El siguiente do ya es más abajo. Entonces, ¿qué nos dice? Perdón, Alex, antes de que vayas a ese otro tema, ¿puedo hacerte una pregunta? Por la conciencia. Claro que sí, claro que Muchas gracias. Yo soy muy ignorante realmente de este tema y por eso me atrevo a hacer la pregunta. Estabas hablando de todo aquello que mantenía desactivada la conciencia. Eran todas las cosas del exterior, que era lo que lo mantenía a uno dormido. ¿En qué momento del ser humano uno pierde esa conciencia o ya nace con ella desconectada? ¿O hay un momento, una edad o una circunstancia que a uno lo desconecte de ese estado de conciencia del ser? Sí, así es. Cuando tú naces, naces conectada. Nacemos todos conectados. Un niño es solo conciencia, solo conciencia. Un niño un niño hace lo que está haciendo. Un niño cuando está llorando, cuando tiene hambre, tiene hambre. Nosotros no, nosotros cuando tenemos hambre estamos por allá haciendo otras cosas, cuando tenemos que trabajar ahí sí estamos pensando en qué comer, cuando estamos lavando la loza estamos pensando en la novela, cuando estamos en la novela estamos escuchando el vecino, así. Entonces el niño no, cuando nace el niño está totalmente conectado. Durante los 7 primeros años se da esa desconexión. Y claro, de aquí, aquí hay que explicar algo para poder explicar eso más profundamente, tendríamos que remontarnos al origen del sistema mismo, al origen de la Matrix, para poder entender esto. Más o menos hay un libro que se llama La religión prohibida o la gnosis, el conocimiento hiperbóreo, pues, que uno puede sacar de ahí varias perlas. Y ahí dice cómo, haz de cuenta, la última raza fue la Atlante, antes de esta.
Luego de que esa raza llegó a su cúspide, ¿cierto? Porque todo está en relación y todo está en relación con clave 10. Entonces, cuando cada raza en un planeta llega a su cúspide, pues simplemente ya entra en involución y es destruido. Pues. Entonces, que esa es donde estamos pasando ahorita en este momento. Esta raza está pasando, ya llegó a su cúspide tanto, pues de todo y todo. No vamos a decir que estamos tan mal, pero ya llegó a su cúspide intelectual, ya llegó a su cúspide de degeneración, ya llegó a su cúspide de evolución, entonces va a iniciar una nueva raza. Entonces, cuando la Atlante llegó a su cúspide, entró ya entonces el diluvio, ¿sí? El que nos cuentan en la Biblia, el diluvio universal. De ese diluvio hay sobrevivientes, siempre hay sobrevivientes. El Apocalipsis dice que para esta época serán 144,000, pero 144,000 ya vimos que es el número del adepto, y de pronto hace de referencia a esas 144,000 adeptos que tendrán que guiar a todos los que quedarán miles, millones, no miles de millones, eso sí no van a quedar miles de millones, pero va a quedar un equilibrio en este planeta. Entonces, asimismo, en la raza anterior quedó un rezago. Ese rezago se dividió en dos. El pacto de sangre, los que tenían un pacto de sangre, se llamaban así, y el pacto cultural. Eran dos bandos, digámoslo así. Llamémoslo el bien y el mal, ¿sí? El bien y el mal. Así como hoy en día cuando queden los sobrevivientes, créanme que no solamente van a quedar los buenos, no solamente van a quedar los que se lo merezcan, no van a quedar, todo tiene que estar en equilibrio siempre, van a quedar un equilibrio de fuerzas. Entonces, en la parte del mal, digamos, quedó lo que llamamos el pacto cultural. Y aquí en el bien quedó el pacto de sangre. El pacto de sangre. Por eso Jesús en su última cena dio su sangre y su carne, y nos lo explicó Gurdjieff. Eso no es algo de mentiras o es una alegoría, no, es real. Él dio su sangre, porque la sangre se puede hacer una conexión. Para que él siguiera en conexión con sus discípulos, él tuvo que dejar su sangre, darle sangre de beber a sus discípulos, y de esa forma pudo después volver y hacer un contacto y seguir la enseñanza después de su muerte. Eso no es que esté mal, ¿no? O sea, eso nos lo han pintado. ¿Quién nos lo ha pintado como malo? El pacto cultural. El pacto cultural es el sistema. Todo lo que conoces en el sistema y lo que se le llama cultura es el mal que sobrevivió de la Atlántida. ¿Qué es la cultura? El sistema de educación, el sistema de salud, el sistema político, el sistema económico, el sistema militar, el sistema de alimentación. Todo el sistema es parte de ese pacto cultural, y si ustedes lo ven cómo está el sistema, totalmente depravado, pervertido y todo eso. Entonces eso fue un plan que viene desde miles de años. O sea, lo que está pasando hoy, muchachos, fue planeado hace miles de años, de miles y miles de años. Esto no es nuevo, esto no es algo que los oscuros existen hace 100 o 200 años, no. Todo este plan viene de miles y miles de años, y era de cómo implantar una cultura donde se perdiera el Cristo, donde se olvidara, se tratara de cortar esa raíz, se tratara de cortar la conexión con Dios. Entonces tú te das cuenta que, pues, ahora yo, nací en una familia, esa familia venía con su cultura. ¿Cuál era su cultura? ¿Cuál era la cultura de mi familia? Católicos. Entonces ¿qué me hicieron a mí? Un católico. ¿Que comían basura? ¿Qué me hicieron a mí? Una persona que comía basura. Bueno, basura me refiero a todo este sistema alimenticio de porquería, de todo esto que existe. Pues. Me metieron en un colegio que, ¿qué te enseñan? Basura.
No te enseñan absolutamente nada, te enseñan cómo ser un buen esclavo. Eso es el sistema de educación. Entonces, a la final, ¿qué pasa? Pues en los primeros 7 años de vida, ¿sí? Por eso el 7, pues el 7. Entonces llegas al 7, los primeros 7 años de vida se desarrolla tu personalidad, ¿sí? En los primeros 7 años de vida se desarrolla la personalidad y la vida del ser humano se mide de 7 en 7. Entonces, hasta de los 7 a los 14 hay otro proceso, de los 14 a los 21 hay otro proceso, de los 21 a los 28 hay otro proceso, y luego vuelve y empieza. Entonces, durante los primeros 7 años, pues nuestros papitos, nuestras mamitas, nuestra familia, no tienen la culpa, pues esto no se trata de echar culpas, pues es el sistema. Pues nos nos dijeron qué hacer, qué pensar, qué comer, qué estudiar, cómo actuar, nos transfirieron su cultura. Entonces esa cultura viene de aquí. Este mal cultural se encargó de echarle tierra al pacto de sangre. Entonces el pacto de sangre fue el que se tuvo que ocultar. Entonces de ahí todo, por ejemplo, pues ya todo el simbolismo y todo eso con la sangre, entonces no, eso es del diablo y los pactos de sangre y todo. Obviamente todo lo que coge la cultura lo pervierte, ¿sí? ¿Para qué? Para que nadie pueda hallar la verdad. Todo lo que coge el pacto cultural lo degenera, lo vuelve oscuro, negro, anti-espíritu, anti-Dios, pues, ¿sí? Coge la música que era algo tan elevado y lo volvió reggaetón, coge, no sé, la poesía que era algo elevado y lo volvió cualquier cosa, pues bueno. Entonces, así es el sistema. Entonces, cogió la religión, que era un camino de iluminación, y ¿qué lo volvió? Pues un sistema totalmente degenerado, totalmente invertido, totalmente obsoleto, donde no se enseña nada, solamente se implanta una cultura de venga, de su diezmo, tranquilo, no hay que hacer nada, como usted está bien, solo deme su plata y no haga nada, que usted ya está afiliado conmigo, usted ya se va a salvar y te venden una falsa salvación. Y también hago propaganda aquí, muchachos. El anticristo ya viene también y eso va a ser anunciado con bombos y platillos, no va a bajar del cielo, así como está en la Biblia. Tienen que tener los ojos muy abiertos para eso, porque van a hacer un drama allá, pues para que la gente se vaya a eso. Eso es el pacto cultural, eso es el mal en este planeta, ese es el Lucifer, el diablo, el Satán, como lo quieran ver, el tentador. Pero para nosotros es valiosísimo esa fuerza. Para nosotros que haya esto es excelente, porque es ahí donde vamos a poder practicar, ahí es donde podemos movernos, donde podemos, ¿sí? En el pacto cultural nos insertaron el dinero. Ahora, pues nosotros no vamos a ser niños llorones que vamos a llorar por dinero, no. Vamos a usar eso para, bueno, ¿cómo voy a generar dinero? Entonces voy a tener que poner mi imaginación creativa, clave 3, a funcionar. Y entonces, si cuando establezca una idea, tengo que ejecutarla. Entonces, este es el camino del hacer. Entonces nos hace mover. ¿Por qué? Porque solamente en este juego, pues, o ganas o pierdes. ¿Sí? Y pues si la idea es ganar, pues tenemos que pasar todas esas pruebas. Entonces, usamos la imaginación creativa, el amor de la madre, gestamos una idea, la madre nos va a ayudar, ustedes tranquilo, aquí la madre nos va a dar sus plantas, nos va a dar el sustento, nos va a dar el amor, nos va a dar el sostenimiento, de todo, pues, pero tenemos que ir en fe, ¿sí? En fe, que la fe es la 11, entonces por eso estas dos claves tienen el mismo color, Libra y Venus, bueno, regentes una de la otra. Entonces la fe, tenemos que desarrollar la fe, ese equilibrio en nuestro corazón y todo, y entonces así vamos a usar el mal cultural, por ejemplo los celulares son para dormir a la gente, pero nosotros si los sabemos usar correctamente, lo usamos aquí en esto que estamos.
Entonces lo usamos ya para nuestro beneficio. Lo usamos para leer nuestros libros, lo usamos para hacer nuestros apuntes, lo usamos para guardar ahí nuestras cositas, pero no lo usamos para lo que ellos quieren que lo usemos, ¿sí? Para perder el tiempo, para escuchar música basura, para dejarnos dormir, no. Ahí es donde tenemos que estar atentos, listos en el camino. Bueno, entonces ahí un poco extensa la respuesta, pero había que darla para que quedara claro. El hombre, el niño nace es conectado con la conciencia, pero por la cultura que hay, los amigos, la sociedad, todo donde se desarrolla, pierde esa conexión. Pierde esa conexión. A sus 7 años desarrolla ya una personalidad, esa personalidad ya va a venir con todos sus egos, ahí se va a desenvolver todos los egos. Un niño a los 7 años ya, usted lo mira, ya hoy en día, es que ya, antes uno, en los tiempos de uno, por lo menos pensaba en sexo pues, a los 14, 15, 16 años, no, hoy en día ya a los 7, 8, 9 años ya son fornicarios lujuriosos, ya. Entonces, por eso parte del proceso es eso, regenerarnos, volver a ser esos niños. Eso es clave 19, volver a ser esos niños, volver a recuperar nuestra inocencia, ¿sí? Volver a recuperar nuestra esencia, volver a recuperar lo que realmente caracteriza a un niño solar. Pues. Entonces, bueno, espero que haya contestado tu pregunta, déjame saber si contesté tu pregunta. Muchas gracias, Alex. Sí, entiendo entonces que es un plan. O sea, el plan estaba definido para que realmente ese fuera nuestro proceso de aprendizaje y ese es el mecanismo. Sí, prácticamente. Entonces, ahí me lleva a otro punto. El ejercicio precisamente de tener conciencia en donde se estaba hablando, con lo del libro de la observación de manera constante. Entonces, más allá de observar si yo me encuentro tensa, si no me encuentro tensa, si tengo, no sé, enojo, estoy irritada, la observación tendría que ser más profunda, porque entonces yo tengo que encontrar en qué momento de mi vida fue donde se presentó esa programación y la fui repitiendo. Ahora, si tengo encima los egos y estoy tan dormida, ¿cómo hago para no solamente identificar, o sea, para llevar esto a una práctica? ¿Cómo hago para identificar que ese enojo que yo estoy sintiendo realmente pertenece a o fue implantado o fue programado en ese punto? O sea, ¿es un proceso que puedo hacer yo misma o de qué manera se puede llegar a hacer? Porque una cosa es el ejercicio, yo puedo sentir en este momento, sí, me encuentro enojado, me encuentro tranquilo, me encuentro feliz, bueno, lo que sea. Pero de ahí a que yo me dé cuenta en qué momento de mi vida, por parte de la escuela, de la sociedad, de los padres, de, bueno, lo que sea, tiene implantado, que todos tienen que ver, en qué momento me doy cuenta cuál fue el suceso, la cadena de sucesos, para poderlo desprogramar. ¿Lo puedo hacer sola? Claro que sí, pero entonces aquí ya tenemos que hablar de neurocircuitos para poder hablar y responder a esa pregunta. Entonces, todo esto viene en un orden. Entonces yo entiendo que lo que me dices, pero entonces a eso yo le llamo el darse cuenta, que eso también nos lo dijeron acá en la lectura, entonces dice que todo está en do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero a la vez cada nota está dividida en do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 do. Entonces, esto es como cuando uno está aprendiendo karate, entonces primero es nivel pollito, entonces empiece con la color, no sé, blanco, no sé con qué empiezan. Y luego entonces ya cuando ya llega a cierto nivel, entonces le dan otro color, y luego otro color, y luego otro color, hasta que va llegando y va subiendo por niveles. Entonces, todo esto va por niveles, y por eso primero lo primero. Entonces, por eso se habla, primero observe su cuerpo. Cuando usted ya sea capaz de observar su cuerpo, ahora sí puede observar sus emociones. Cuando usted ya sea capaz de observar ambas cosas al tiempo, su cuerpo, todas sus sensaciones y todas sus emociones, ahora sí puede observar todos sus pensamientos, el tercer centro. Entonces, ahí ya, cuando usted va a observar,
solo para hacer una observación. Bueno, supongo que puede variar el orden de la observación, pero según lo que he leído, primero hay que observar la parte motora, luego la mente y después las emociones. Bueno, en este punto, pues el orden es mejor dicho, es ir de lo más fácil hacia lo más difícil. ¿Sí? Entonces, es fácil observar el cuerpo, por ejemplo, en este momento. Estás tensa, por ejemplo, ¿cómo tienes tus hombros? Entonces, ay, vea, sí tenía tensión, vea, y no me había dado cuenta, vea, porque, ay, ahora sí ya no tengo tensión, suelta. Bueno, lo mismo con sus brazos. Tiene los brazos tensos, tiene las piernas tensas. Entonces, eso es una observación que es fácil de constatar, de analizar y de empezar a cambiar, pues. Entonces ya después viene todo el tema de las emociones, pero la emoción ya entonces es más avanzado porque, no sé, estás en un momento de rabia, te observas, pero a ver, quítate la rabia así nomás. Ahí ya tienes que tener más control, más entendimiento, más fuerza, más voluntad. Entonces, poco a poco todos los ejercicios nos van a desarrollando fuego, nos van a desarrollar práctica. Entonces, por eso aquí entonces íbamos en que vamos por niveles, y son niveles tras niveles. No pasamos de re a mi, a fa, sol de una, sino que tenemos que ir por el do de re, el re de re, el mi de re, fa, sol, la, si de re. Luego pasamos ahí sí al do de mi, re, fa, sol, la, si, do de mi. Luego do, re, mi, fa, sol, la, si de fa. Luego do, re, mi, fa, sol, la, si de sol. Entonces son niveles tras niveles porque es un camino muy estrecho, muy detallado. Tiene que ir paso a paso, gota a gota. No sé, si tú tratas de dar un paso gigante, de querer pasarte sin hacer todos estos niveles, ahí es donde las personas se vuelven locas, pues. Ahí es donde enloquecen, porque hacen un paso muy grande y su cuerpo no está listo para recibir esa energía, esa impresión de la conciencia. La conciencia es una energía que puede ser como una descarga de 10.000 watts y tú solamente aguantas en tu cuerpo 2.000 y descargas 10.000 por ejercicios de Kundalini que se hacen de respiración sin la debida preparación, sin el debido. Por eso hay muchas cosas que piden un maestro, una escuela o algo que lo instruya, porque si se pone uno de solo a hacer esas cosas, puede ser peligroso, pues. Entonces hay que empezar a observarse cosa a cosa y eso te va a ir desarrollando tus neurocircuitos. Entonces vamos a dibujar los neurocircuitos por aquí. Entonces, sí, busquémoslo aquí mismo. Entonces, primer neurocircuito, el biosupervivencia. El de la biosupervivencia. Segundo neurocircuito, emocional territorial. Tercer neurocircuito, el somático, semántico, habla, lenguaje, razón. El cuarto, el sociosexual. El quinto ya, pues, estado como hedónico, el estado, pues, en el sexto, séptimo y octavo, digamos, pues ya son desde el quinto, sexto, séptimo y octavo ya son los neurocircuitos superiores, ¿ya? El metaprogramador está acá, es el séptimo neurocircuito, metaprogramador, pero este metaprogramador ya es como en Matrix, cuando simplemente dicen, no, quiero saber volar un helicóptero y simplemente meten un disco y ya, le pasan la información. Eso es otro nivel, pero nosotros podemos ser metaprogramadores a un nivel más bajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezar a cambiar nuestra habla primero que todo. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Si no mejoramos nuestra forma de hablar sobre nosotros mismos, ¿sí? Y todo lo que esté después del yo soy tiene que ser una palabra de poder, ¿sí?
Porque si yo empiezo, no, es que yo soy todo inconsciente, no, ya está mal, está usando mal su verbo. Somos magos, ¿sí? Somos magos en potencia, pero todos somos magos negros porque nadie sabe usar su palabra correctamente, ¿sí? Entonces, entendiendo que el verbo, el logos, es Dios, en este camino sí les pido mucha pureza en la palabra, mucha. Tienen que observarse aquí. No se usan malas palabras, yo no uso malas palabras, groserías, todo eso atenta contra el verbo que es Dios, ¿sí? Entonces tenemos que purificar en todo momento, tengo que estar observándome, no puedo usar la palabra incorrecta. Y todo lo que esté después del yo soy, tengo que también observarlo y meditarlo muy bien, ya empezar a hablar correctamente para volverme un metaprogramador. Entonces voy programándome de a poco. En las meditaciones que tengo en el canal, ahí tengo unas programaciones, para romper acuerdos y para reprogramar también. Entonces lo hacemos nosotros mismos o nos ayudamos entre nosotros, no hay problema. Pues. O ustedes mismos hacen su meditación donde van a escribir qué quiero cambiar en mí, y entonces, o qué quiero ver en mí. También hay que saberle hablar al universo, ¿sí? No se trata de escribir todo lo que no quiero. No quiero ser mal geniado, no le hablen al universo de lo que no quieren, háblenle al universo de lo que quieren. Quiero ser felicidad, armonía, paz, fuerza, fortaleza, voluntad, poder, todo eso es lo que tienen que poner. Entonces, pues simplemente por resonancia vas a alejar todo eso que no va y te vas a reprogramar de una forma virtuosa. Pues. Los métodos son muchos. Tú hablas, por ejemplo, de la recapitulación. Una cosa es recapitular, que es devolverme a mi pasado y empezar a tratar de observar desde dónde viene, ¿sí? Pero eso a la final es importante. Después vamos a hacer una charla más completa sobre por qué es tan importante la recapitulación, pero no es tanto para el tema del cambio presente. Para yo cambiar mi presente, tengo que observarme en mi presente. ¿Qué estoy haciendo aquí, ahora? ¿Y cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo puedo dejar, no expresar emociones negativas, no no manifestar ninguna emoción negativa? No manifestación y no expresión en el presente. Ya el trabajo de irme al pasado para ver por qué y todo eso es eso se usa para otra cosa, pero no es para metaprogramar. La metaprogramación es para metaprogramar para aquí y ahora. La metaprogramación. Perdón, solo quería agregar algo, para complementar ahí. Se me viene a la mente que lo que decía Alex, un trabajo relacionado como que con la subconsciencia y otro trabajo relacionado con la conciencia, ¿no? Porque de la subconsciencia, se tratan aquella reparación de lo que yo he grabado en mi subconsciente, y de alguna forma tengo que reprogramarlo y cambiarlo para que se manifieste en mi vida. Pero aparte es cambiar desde la conciencia, estudiándome a mí mismo y por medio de ese estudio llegar a una evolución consciente. Exactamente, así es. Entonces recuerden que el emperador está mirando a la emperatriz. El emperador mira a la emperatriz. Es decir, esto cómo funciona en la vida real. Todo lo que yo haga en mi consciente son herramientas. Digamos que yo voy a construir una casa. Entonces, todo lo que yo haga en mi consciente son las herramientas y todo lo que se necesita para hacer la casa. Pero este no es el que hace la casa. Este solo pone las herramientas, el dinero, la herramienta, el personal, y mira que todo está listo para la obra.
pero la que construye la casa realmente es la subconsciencia. Entonces, todo lo que yo haga en mi consciente, lo hago en mi subconsciente. Entonces, por eso es mejor iniciar el trabajo es en el aquí y en el ahora, en lo que estoy viviendo aquí ahora. Irme para el pasado y empezar a recordar, eso se usa más que todo es para volver a jalar energía que yo dejé botada en el pasado, que son como hilos que se quedan en el pasado y necesito cortar esos hilos. Para eso se usa la recapitulación. Pero aquí ya lo usamos, digamos, de una forma más eficiente, es démosle a la conciencia, a la autoconciencia, ¿sí? Que es lo que yo sé, el conocimiento que yo sé, eso es autoconciencia. El conocimiento que está por detrás, que mueve los hilos por detrás, es la subconsciencia. Eso yo no lo puedo ver, yo no puedo ver mi subconsciencia. Yo simplemente le entrego a mi conciencia. ¿Cómo le entrego yo? ¿Cómo le he entregado durante los últimos años yo a mi conciencia? Falun Dafa, yoga, meditación, análisis, reflexión, mucha reflexión, esto que estamos haciendo, lectura, juicio, disciplina en el estudio, hacer lo que el estudio dice que hagamos, las meditaciones, repetir las frases, todo eso son los materiales que yo le di a mi subconsciencia. Y mi subconsciencia cogió todo eso y entonces, ¡pum!, aquí lo eleva uno a estos neurocircuitos superiores y ya desde adentro ya empiezas tú a metaprogramar de una forma mucho más eficiente. Pero todo eso son niveles tras niveles. Entonces, concéntrate en el aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. ¿Qué está pasando aquí y ahora? ¿Sí? Entender por qué, ya te lo expliqué, ¿verdad? Por el colegio, por los padres, por X, por la cultura, por lo que viví, por mis exparejas, por X y ya, bueno, ya no importa. Lo único que importa es cómo empiezo desde hoy a hacer las cosas. Si desde hoy yo empiezo a darle a la subconsciencia los materiales necesarios, la subconsciencia va a construir de mí esa nuevo, el aditum, pues vamos a hacer ahí, por eso se llaman los constructores del aditum, los constructores del cuerpo espiritual, pues. Todo es aquí, porque es que a veces un tema que hay que cuando uno va al pasado, va es a juzgarse. Ay, es que yo era así, y yo era así, yo hice eso, ay, y se echan culpas y culpas, y no, eso no nos sirve. Lo único que sirve es ya sin culpa, no, ya lo que fue, ya fue, o es borrón y cuenta nueva y desde hoy empiezo. ¿Cómo voy a empezar? Es observándome hoy mismo y cambiando hoy mismo, momento a momento, cada una de mis palabras, actos, pensamientos, sensaciones, emociones, vibraciones, conciencia, energía, ideas, obras, actos. Todo eso es lo que tengo que empezar a cambiar en momento a momento, pues, observando. Y eso solamente observando el aquí y el ahora. Un poco claro, un poco confuso, es un tema difícil. Muchas gracias, Alex, y le mando por el tiempo. Gracias. Gracias a ti, gracias. Listo, bueno, entonces nos dice que el conocimiento va en octavas musicales y bueno, no es que el cosmos haya usado la música, sino que la música usó el cosmos para crearse. Pues. Entonces, esto nos explica que hay unas octavas de conocimiento. Entre mi y fa hay una pausa, pues, hay una línea, y entre si y do. Entonces, para los que tocan la guitarrita sabrán que uno tiene un do y do sostenido, ¿sí? Aquí hay un semitono, pues, un semitono. Entre re y mi hay un semitono, pero entre mi y fa no hay un semitono. Eso cómo se ve en la conciencia, como si yo en la conciencia vengo con unos escalones, mis escalones son así, digámoslo así. Estos son mis escalones. Y los semitonos es un escaloncito aquí más pequeño que me ayuda a pasar de un tono a otro fácilmente. Entonces yo subo este escalón y llego al otro. Subo este escalón, llego a este. Pero entre mi y fa no hay ese escaloncito. Le falta ese escalón.
Entonces tengo que hacer un súper esfuerzo. Entonces, si antes tenía que subir la piernita solamente un poco, ahora la voy a tener que subir muchísimo, pues. Difícil, pues. Entonces ahí es de donde vienen que es un súper esfuerzo, por eso, o los esfuerzos conscientes, o los choques conscientes. Entonces, para subir de este escalón a este escalón, tengo que hacer un choque consciente, que es, si yo medito 1 hora, ahora haga el súper esfuerzo de meditar 2 horas. No se puede avanzar haciendo lo mismo siempre. Querer llegar aquí a Keter, haciendo lo mismo siempre, no se puede. Entonces, si tú ya te llegaste a un límite, por eso la clave 0. ¿Qué es la clave 0? Clave 0 nos dice algo muy importante sobre esto y es la conciencia o la supraconsciencia siempre no está al borde, siempre está un poco más atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se puede hacer un poco más de esfuerzo, pero por más esfuerzo que tú hagas nunca vas a llegar al final. Otra vez vas a volver a quedar aquí. Es una utopía, esto es una utopía. Entonces, hago un súper esfuerzo para tratar de llegar acá y llego, pero me devuelvo otra vez. Entonces, la supraconsciencia nunca va a estar al borde del conocimiento, nunca vamos a buscar la perfección sabiendo que la perfección no se puede conseguir. La perfección es antinatural, pues. Pero vamos a buscarla, ¿sí? Pero entonces eso nos va a hacer que si yo hoy toco una canción muy bonito, tengo que seguirla practicando y en un mes la voy a tocar todavía más bonito. Y ahí no termina. Entonces en un año va a ser una canción muy bonita, pero en 10 años va a ser todavía más bonita. Todo se puede mejorar, todo. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer esfuerzos conscientes, súper esfuerzos conscientes, sacrificios voluntarios, súper sacrificios voluntarios. ¿Qué tenemos que sacrificar? Tenemos que sacrificar la carnecita, por ejemplo, ¿sí? No puedo seguir comiendo carne. Es regla, pues, es regla. Si queremos entrar en el mundo de lo divino, tenemos que respetar la vida, ¿sí? Y la vida, pues cada vez que como carne no estoy respetando la vida. En ninguna parte está escrito que los animales fueron hechos para que no los comiéramos, en ninguna parte está. ¿Eso se lo inventó quién? El pacto cultural. Y así mismo con todos los químicos, no puedo seguir comiendo tantos químicos, tantas cosas de paquete, tanto no sé qué, no, tengo que estar comiendo solamente, volver a la esencia de todas las cosas, comer pura energía solar. ¿Cómo se come energía solar? Por medio de vegetales y frutas. Tengo que estar haciéndome limpiezas intestinales, hepáticas. Tengo que estar siempre en mi pensamiento purgado, pues mi pensamiento, si hoy pensé algo mal, entonces reflexiono, ¿por qué estoy pensando así? Dios, Padre, Madre, ayúdame, elimíname estos egos y en todo momento. Eso es esa observación y poco a poco llega esa ayuda. Cuando a ti te miran desde arriba, que te estás esforzando, que en realidad te la estás sudando, la estás luchando cada fin de semana o 2 o 3 o 4 veces por semana, caminar en la montaña, respirar aire puro, hacer sus ejercicios, ¿sí? Todo eso, la recompensa no se ve rápidamente, no se va a ver en una semana ni en 2 semanas, pues, con los años se va a ver. Tú piensas que esto es como el gimnasio. Uno va al gimnasio y hace gimnasio una semana y cree que ya va a estar macanco en una semana y ahí es donde la gente como se mira que sigue igual, entonces no sigue, no va, ya no quieren ir y prefieren es hacerse una cirugía o algo así que es más fácil y eso sí le da rápido, pero le hacen mal al cuerpo. Entonces, esto es de trabaje y van a pasar los años hasta que ¡pum! Un día simplemente se desbloquea todo, pues. Entonces, bueno, este conocimiento nos dice eso. Entonces, todo eso es paso a paso, gota a gota, nivel por nivel. No nos podemos saltar ningún nivel, no nos podemos saltar ningún cuerpo,
¿sí? Recuerden que aquí tenemos el cuerpo físico, aquí vamos a tener el cuerpo astral, aquí está el cuerpo mental, astral, mental y causal. Físico, astral, mental, causal. Bueno, creo que los hice mal. Sí, bueno, físico, astral, mental, causal. No nos podemos saltar ninguno de esos cuerpos. ¿Sí? No podemos querer llegar al cuerpo causal, que es el cuerpo de la voluntad. Ahora sí es donde usted puede hacer cuando tiene el cuerpo de la voluntad. Entonces usted dice, me voy a construir una máquina para limpiarme la sangre, y usted se la construye. ¿Sí? Usted hace. Pero hoy en día lo que pasa es que es al revés. Uno dice muchas cosas, voy a hacer esto, pero ¿qué hay? No puede hacer nada. Y pasa el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y no hace nada. Tengo que hacer, y no hace. No, el lunes sí voy a empezar mi curso de tarot. Llega el lunes, el martes, el miércoles, no empezó. No, el otro mes sí ya. Eso pasa, ¿por qué? Porque no tenemos un cuerpo causal. Pero para llegar a ese cuerpo causal, entonces tenemos que ir en orden. Primero el físico. Regeneremos nuestras células, regeneremos nuestra forma de alimentarnos, regeneremos la forma en que respiramos, regeneremos nuestras células. CDS, por ejemplo. Regeneremos nuestras células con CDS. Después haré un video de cómo se prepara, cómo se consume y para qué sirve el CDS. Hay que empezar a consumirlo, y ese es, mejor dicho, ese sí es el elixir aquí de guerreros de la supraconsciencia. Entonces hay que hacerlo, es algo muy sencillo, pero la gente no puede hacer, entonces no inicia, pues. Ya después nos vamos a ocupar del astral, ahí sí, entonces ya vamos a empezar nuestros desdoblamientos, ya vamos a subir en el astral por medio de los sueños, vamos a empezar a ver. Luego ya vamos a empezar en el cuerpo mental. Con el solo pensamiento voy a empezar a pulir, ahora sí, a llegar cuando se llega al mental, este es el centro intelectual superior. Ese es el centro intelectual superior. En ese momento tú estás conectado con la sabiduría universal. Tú ya no te necesitas leer un libro. A ti te dicen cualquier cosa y tú ya la bajas la información como quieras, que ya te estás conectado arriba, ya tienes tus antenas puestas, entonces te dicen cualquier cosa, simplemente baja la información. Eso es tener un cuerpo mental. Y ya tener un cuerpo causal es, voy a hacer mi gran obra y la voy a hacer así, así, así. La haces, simplemente. Y no dejas que nadie se pueda interponer en eso. Pues. Eso es hacer. Entonces, bueno, hasta ahí, más dudas, preguntas, algo está, hasta ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Perfecto, bueno. Entonces, bueno, estudiarse, recuerden que estudiarse en uno mismo es estudiar el universo y sus dioses, ¿sí? El estudio de nosotros mismos va en relación con el estudio del mundo y de todos los mundos. A ver, por ejemplo. A ver. Do, re, mi. Pongamos los planetas y el Sol. Aquí digamos que empieza el Sol, ¿cierto? Aquí empieza el Sol. Do es Mercurio. ¿Quién está después del Mercurio? A ver, el sistema solar. ¿Cómo es? Mercurio. Venus. Venus, luego. Tierra. La Tierra, luego. Marte. Marte, luego. Júpiter. Júpiter. Saturno. Saturno. Urano. Urano. Neptuno. Vea, y cuadra perfectamente. ¿Te acuerdas que dijimos que Keter es Neptuno? Bueno, ahí está. Y Plutón. Entonces ya Plutón es la siguiente octava hacia arriba. Y miremos nuestro sistema solar. ¿Qué hay entre la Tierra y Marte? Señores astrólogos y astrónomos, ¿qué hay entre la Tierra y Marte?
Es la luna. No, la luna es parte aquí de la Tierra. Pero si yo quiero salir de la Tierra para llegar a Marte, tengo que pasar por... El vacío. Hay algo en ese vacío. Un cinturón de asteroides, creo. Cinturón de asteroides, perfectamente. Aquí hay un cinturón de asteroides entre la Tierra y Marte. Entonces, esto nos está diciendo lo mismo que hemos estado hablando, pues. Hay que hacer un súper esfuerzo para llegar del físico, para pasar del físico al astral, tenemos que pasar por el cinturón. Es decir, aquí hay una pausa, aquí hay entre mi y fa, no hay un semitono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un súper esfuerzo consciente para ir de la Tierra a Marte. Tenemos que pasar ese cinturón de asteroides. Sí, asteroides. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿sí? Yo quiero pasar sin luchar, yo quiero pasar sin pelea, no se puede, ¿sí? Sin pelea, después de que usted tenga su cuerpo astral, ya sigue sin pelea hasta que llegue aquí, porque aquí está la otra pausa, aquí, ¿sí? Entonces hay que estudiar qué hay entre Urano y Neptuno para entender cuál es esa pausa y entender que hay algo y que ese algo no nos va a dejar pasar tan fácilmente y que vamos a tener que hacer un súper esfuerzo consciente, un choque consciente y tenemos que sacar la espada pues para poder pasar, si no, no pasamos. Eso es con guerra, pues eso no, no voy a pasar en paz y amor y armonía. Sí, pero no, sí, externamente voy a estar en armonía con el mundo afuera, voy a estar en un estado de amor, pero estos son temas psicológicos, recuerde que todo esto es psicológico, por dentro siempre tengo que estar ¿en guerra contra qué? Contra la mente foránea, contra el ego, contra los defectos, contra la pereza, el orgullo, la ira, la lujuria, la vanidad. Contra eso aquí siempre, 100% tengo que estar en lucha. Pero por fuera estoy en amor y en armonía y en paz con el mundo. ¿Sí? Entonces, quiero pasar sin luchar. Entonces, si no vino a luchar y si no está dispuesto a luchar, entonces no venga, pues. No venga porque no hay nada. Este no es el camino, pues. Entonces, ahí lo estamos viendo, pues la pausa existe y existe a nivel planetario y también a nivel consciente. Entonces, son necesarios los choques conscientes. ¿Y qué son esos choques conscientes? Ya lo dijimos, son súper esfuerzos, son algo que tengo que hacer adicional. Si meditaba 1 hora, ahora tengo que meditar 2 horas. Y si ya medito 2 horas, ahora voy a meditar 3. Y si meditaba solo de día, ahora también de noche. Y si medito de día y de noche, ahora también en la madrugada y ahora también en todo momento, ¿sí? Y si dormía 8 horas, ahora voy a dormir 7 y luego voy a dormir 6 y luego voy a dormir 5 y luego 4 y luego 3 y luego 2, ¿sí? Todo eso, pues, todo eso. Y si antes comía 3 veces al día, ahora voy a empezar a comer 2 y ahora voy a comer solo 1. Y si antes hacía solo un día de ayuno, ahora voy a hacer 2, ahora voy a hacer 3, ahora voy a hacer 7 días de ayuno, pues, para purificarme bien bonito, pues. 7 días de ayuno, pues. Pero bueno, cuando lo vayan a hacer, o 40 días de ayuno, me avisan porque se puede hacer, pero con unos suplementos alquímicos, ¿sí? Porque no nos podemos arriesgar a dañar el cuerpo o pues a morir en el intento, pues. Entonces eso con unos suplementos alquímicos, con unos minerales esenciales, pues ya puestos en hormus, por ejemplo, sales, el hormus. Tú comes hormus, suples todos los minerales que el cuerpo necesita, todos. Magnesio, potasio, zinc, hierro, yodo. Pero sí, esa es la vía ya del alquimista.
Y eso también lo vamos a aprender aquí, pues todo a su tiempo, todo en su debido proceso, pues. Hacer preparaciones alquímicas para hacer esos super esfuerzos conscientes, eso está bien, es ayudarnos en el camino, o sea, esto no tiene que ser a palo seco, no, no, no. Por eso, recuerden que el camino crístico es este, aquí, derecho, el camino de la flecha, de aquí a aquí. Pero estos caminos son en los caminos de la magia. Entonces podemos usar magia para ayudarnos en ese camino. Podemos usar otros métodos, otras cositas que hay por ahí. Energía fría, energía escalar, por ejemplo. Entonces, sí, eso sí sería algo indispensable. Tenemos que construir una máquina de energía escalar para darle a nuestras células la electricidad que necesitan, pero electricidad fría, en electricidad etérea, electricidad pránica, no electricidad de la corriente de la luz, no, sino una electricidad pránica que pueda alimentar las células y que las células anden bien y ya. Entonces, eso cuando ya queramos hacer las purificaciones de 40 días. Bueno. ¿Qué más se me pasa? No, ¿qué más? Yo creo que estamos claros. Todo influencia, ¿cierto? Todo esto estamos influenciados hacia abajo. Entonces es entrar y entender esa influencia, dejarse mover, no tratar de ir en contra de ella. Cuando usted tenga cuerpo causal, ahora sí puede ir en contra de él. Pues bueno, ya no va a ir en contra porque ya va a estar tan arriba que ya no hay casi leyes que estén en contra de nosotros. Escoger, y había algo importante, sí, ya me acordé. Habla de la vibración, de la música y la vibración. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? El verbo es vibración. Entonces, voy a borrar aquí un poquito esto. Ya está. Entonces, vamos a explicar esta parte rápidamente. Somos vibración, somos frecuencia. ¿Y qué es la vibración y la frecuencia? Pues es una amplitud de una onda. Con esto vamos a tener que estudiar, muchachos, física, química. Ahora sí, pero las supremas, las que sí sirven, las útiles. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba junto a Dios. Hasta este momento, hasta en el Ain, Ain Sof y Ain Sof Au, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay existencia. El movimiento es la base de la existencia. Por eso lo primero que pasó en la Biblia, ¿qué es? Dios dijo. Cuando Dios dice, vibra. Cuando Dios dice, hace. Cuando Dios dice, empieza el movimiento. Y con el movimiento empieza la creación. Antes de que Él no diga, cuando Él no dijo, era aquí, es la no existencia. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. Y Dios dijo, hágase la luz. Entonces empezó a vibrar. ¿Ya? Y luego dijo, háganse los cielos, la tierra, los animales, los hombres y todo lo que hay. Listo, ya está explicado ahí. Más claro no puedo ser. Eso es. Entonces venimos de unas vibraciones muy finas, y a medida que desciende la vibración por medio de qué. Entonces ahí nos decían un complejo ahí de que cómo refracta y entonces se mueve y se mueve y se mueve y se mueve. Simplemente miremoslo a la luz de la cábala. ¿Cómo baja aquí? Aquí baja la luz hasta aquí y se refleja, cambia de dirección, viene hasta aquí, cambia de dirección, cambia de dirección, cambia de dirección, cambia de dirección, cambia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta parte de el cambio de dirección en la frecuencia. Entonces, esta frecuencia viene, baja y cambia de dirección, entonces se va a la opuesta.
Entonces se crea lo positivo y se crea lo negativo, saliendo todo de una fuerza cero, de una fuerza equilibrante, del huevo cósmico. Y ahí se empieza ya a mover ese mismo positivo y negativo, pero cada vez más denso, hasta que vuelve y ya queda aquí conformado en el Malkut. Es eso lo que está diciendo. Simplemente la frecuencia tiene un movimiento. Ese movimiento es el movimiento del árbol de la vida. Y esa frecuencia viene de mayor a menor. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es esto, es una vibración, es una onda de frecuencia bastante alta. ¿Sí? ¿Y qué es Dios? Pues Dios es una onda aquí de frecuencia, o el Keter, es una onda de frecuencia bastante rápida, digámoslo así. Entonces hasta aquí vibra sutilmente y aquí nosotros vibramos más densamente. ¿Cuál es el camino para volver? Empezar a que nuestras vibraciones cada vez sean más rápidas, pero con menos amplitud de onda, lo que va a hacer que nuestra esencia va para arriba y se mueve en forma serpentina. Entonces desde aquí vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. He entendido, muchachos. Preguntas, dudas, sugerencias. O dejamos por hoy.